Bienvenido a agregar y restar expresiones radicales. Dos o más expresiones radicales se llaman como radicales si tienen el mismo índice y el mismo radicand. Los radicales que son como los radicales pueden agregarse o restarse agregando o restando los coeficientes, por lo que funciona muy similar a cómo combinamos los términos. Pero ahora estamos tratando con radicales como, así que aquí hay pautas que seguiremos. Número 1, simplificaremos cada radical. Número 2, identificaremos los radicales similares, y luego el número 3 agregaremos o restará los radicales similares al agregar o restar los coeficientes. Hagamos un intento. Número 1, estos son como radicales porque son ambas raíces cuadradas, significa que el índice es 2 y los radicandos son ambos 5. Para significar que podemos ir adelante y agregar estos juntos agregando los coeficientes, 4 más 3 sería 7 raíz cuadrada 5. Otra manera de ver el mismo problema sería factorar la raíz cuadrada 5. Si factoramos la raíz cuadrada de 5 hacia afuera, quedaríamos con el factor de 4 más un factor de 3, que, por supuesto, sería 7 raíz cuadrada 5. Ahora, número 2, son ambas raíces cuadradas que son buenas, pero aviso que son radicandas son diferentes. Sin embargo, necesitamos simplificar estos antes de que podemos determinar si podemos agregarlos o restarlos. Entonces, si simplificamos esto, 75 sería 3 por 25 o 3 por 5 por 5, raíz cuadrada 27, bueno, 27 es 3 por 3 por 3. Recuerde el índice es 2. Así que buscamos factores cuadrados perfectos. Hay un factor cuadrado perfecto. Hay un factor cuadrado perfecto. Entonces, si ya tenemos un 3 aquí y esto se simplificará a 5, 3 por 5 sería 15 o menos 15 raíz cuadrada 3 menos. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 cuadrados, que sería 3 y luego quedamos con la raíz cuadrada 3. Así que, ahora, tenemos radicandas. Podemos ir adelante y combinar estos términos. Al restar los coeficientes, menos 15, 3 sería menos 18 raíz cuadrada 3. Para que usted pueda ver, es muy similar combinar términos similares, excepto tenemos que simplificar nuestros radicales primero. Echemos un vistazo a una pareja más ejemplos. Este se parece que será mucho más trabajo. Todos son raíces cuadradas, así que es una buena señal, pero tenemos que simplificar todas estas raíces cuadradas antes de poder agregar o restar. Vamos adelante y escriba cada radicand en primera forma factorizada. 54 sería 6 por 9. Bien, 6 is 2 por 3, 9 is 3 por 3, x a la tercera. Otra vez si puede identificar factores cuadrados perfectos, puede poder saltar alguno de este trabajo. Pero si estás haciendo esto por primera vez, recomendaría mostrar todos tus pasos. 24 exactamente 8 por 3. Sé que 8 es 2 por 2 por 2, así que hay 8 por 3. 5 factores de x más guión. Bien, 25 exactamente un cuadrado perfecto, pero iré y escribiré como 5 por 5 xxxx otra vez. Nuestro índice es 2, por lo que buscamos factores cuadrados perfectos. Para hacer grupos de 2 hay 2 factores de 3, 2 factores de x, 2 factores de 2, 2 factores de x, 2 factores de x, y luego 2 5 segundos y 2 xs. Ok, vamos adelante y escriba estos en forma simplificada, y luego vea si tenemos algunos radicales similares. Lo que hemos circulado aquí va a simplificar a 3x. El coeficiente ya está 4x. So 4x x 3x sería 12x cuadrados x la raíz cuadrada de 6x. Más esto simplificaría a 2 y luego xxx, tan cuadrado 2xx los 3 nos darían 6x cuadrados. Raíz cuadrada 6x más esto sería 5x. Así que estos primeros dos términos son como radicales. Por supuesto, este no. Vamos adelante y agregue estos juntos. Cuando agregamos nuestros coeficientes, 12x cuadrados más 6x cuadrados serían 18x cuadrados. Raíz cuadrada 6x y luego más 5x. ¿De acuerdo? Así que si te pierdo en la parte de simplificación, puede querer revisar el video para simplificar los radicales. Vamos adelante y pruebe uno más. De nuevo, el primer paso es simplificar cada uno de estos, antes de que podemos determinar si son como radicales. Entonces, el primer paso es reescribir esto como la raíz cuadrada de 15 dividida por la raíz cuadrada de 2, más raíz cuadrada de 10 divididos por raíz cuadrada 3.
Necesitamos eliminar la raíz cuadrada de los denominadores. Así que esto simplificaría perfectamente si tenemos dos factores de 2 para multiplicar el numerador, el denominador por la raíz cuadrada 2. Sobre aquí si teníamos dos factores de 3, esto simplificaría perfectamente, así que multiplica este por la raíz cuadrada de 3 en la cima y en la parte inferior. Vamos a ver lo que nos da. Vamos a tener la raíz cuadrada de 30 sobre la raíz cuadrada de 4, que sería 2, más otra raíz cuadrada de 30 sobre la raíz cuadrada de 3x. La raíz cuadrada de 3 sería la raíz cuadrada de 9, que sería 3. Así que nuestros índices son mismos, son ambas raíces cuadradas y los radicandas también son ambos 30, para que podemos ir adelante y agregar estos. Pero para agregar estos, tenemos que tener un denominador común que será 6, ahora multiplicamos arriba y abajo por 3 aquí y arriba y abajo por 2 aquí. Así que ahora tendríamos 3 raíces cuadradas 30 más 2 raíces cuadradas de 30, todo sobre nuestro denominador común de 6. Un paso más. 3 raíz cuadrada 30 más 2 raíz cuadrada 30 sería 5 raíces cuadradas de 30 divididas por 6. Solo en caso de que se esté preguntando, la raíz cuadrada de 30 no se simplifica, y sería 5 por 6 y 2 por 3. 3 no tiene ningún factor cuadrado perfecto, así que esa es nuestra respuesta final. Bien, gracias por mirar.